Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísima conversación y debate en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Nos adentraremos en el fascinante mundo del espectáculo turco y concretamente vamos a desgranar un acontecimiento que ha causado revuelo, el supuesto gesto inaceptable de Demet Özdemir hacia la madre de Can Yaman. Si eres fanático de estas celebridades o simplemente te gusta estar al día de las últimas noticias del corazón, quédate con nosotros porque tenemos mucho que comentar. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Bueno, entremos en materia. La noticia que ha incendiado las redes sociales gira en torno a Demet Özdemir, la popular actriz turca conocida por su carisma y su talento, y Can Yaman, otro actor que ha conquistado corazones a nivel internacional. La relación entre ambos ha sido objeto de constantes especulaciones, y aunque en su momento confirmaron su noviazgo, las idas y venidas en su vida personal siempre dan pie a comentarios. Lo que ha saltado a la palestra recientemente es un presunto incidente protagonizado por Demet y la madre de Can, Gülden Yaman. Según los rumores y las versiones que circulan, parece que hubo un encuentro, quizás un saludo, una despedida, o simplemente un cruce de caminos, donde la reacción de Demet no habría sido la esperada, generando así la controversia. Para entender bien el contexto, es importante recordar que la relación entre Can Yaman y su madre, Gülden Yaman, es conocida por ser muy cercana. Las madres suelen tener un papel fundamental en la vida de sus hijos, y en el mundo de las celebridades, estas dinámicas familiares a menudo salen a la luz pública, para bien o para mal. Cuando un actor o actriz de la talla de Demet Özdemir se relaciona sentimentalmente con alguien, la dinámica con la familia de su pareja se convierte en un punto de interés para los seguidores. Se espera una buena sintonía, respeto y quizás hasta un afecto mutuo, especialmente si la relación se vislumbra seria. Las informaciones que han llegado hasta nosotros provienen de diversas fuentes, muchas de ellas especulativas y basadas en testimonios anónimos o interpretaciones de gestos. Se habla de un evento social, o quizás una coincidencia en algún lugar público, donde Demet se encontró con la señora Gülden. Los detalles exactos de lo que supuestamente ocurrió son difusos y varían según quien cuente la historia. Sin embargo, el denominador común en todas estas versiones es que la actitud de Demet fue descrita como distante, fría, o incluso, como el título sugiere, inaceptable. Algunos incluso mencionan un posible desaire o una falta de cortesía que habría herido u ofendido a la madre de Can. Por supuesto, en el mundo de la fama, las cámaras están siempre presentes, y los paparazzi buscan capturar cualquier detalle. Es posible que un gesto casual, malinterpretado o capturado en un ángulo equivocado, pueda generar una ola de comentarios. Sin embargo, lo que se ha publicado va más allá de una simple foto. Se han escuchado voces, supuestamente cercanas a la familia, que confirman una especie de tensión o incomodidad durante ese encuentro. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Qué significa realmente un gesto inaceptable? En el ámbito social, esto puede abarcar desde un simple saludo omitido, hasta una falta de respeto directa. Dado que estamos hablando de la madre de su pareja, un gesto de frialdad o desinterés podría interpretarse como una falta de respeto hacia Can y hacia su familia. Para muchos, la madre de uno siempre merece un trato cordial y respetuoso, especialmente si la relación con su hijo es tan estrecha. Es crucial recordar que estas son, en su mayoría, versiones y rumores. En el universo de las celebridades, la línea entre la realidad y la especulación a menudo se desdibuja. No tenemos acceso directo a lo que realmente ocurrió, ni a las motivaciones detrás del comportamiento de Demet Özdemir, si es que hubo algo que merezca tal descripción. Sin embargo, la repercusión de estas noticias es innegable. Los fans de Demet han salido en su defensa, argumentando que es fácil juzgar desde fuera y que quizás hubo circunstancias que desconocemos. Por otro lado, hay quienes opinan que independientemente de las circunstancias, ciertos gestos de cortesía básica son esperables, especialmente cuando se trata de la madre de la persona con la que se está en una relación. Analizando las posibles interpretaciones, si Demet actuó de forma deliberadamente grosera o irrespetuosa, esto podría tener implicaciones importantes en su relación con Can Yaman. Las relaciones sentimentales a menudo requieren una
Buena armonía no solo entre la pareja, sino también entre sus familias. Una mala relación con la madre de Can podría ser un obstáculo significativo, especialmente dada la cercanía que se comenta entre madre e hijo. Por otro lado, si la situación fue un malentendido, un momento de distracción de Demet, o incluso una provocación por parte de algún tercero, entonces la narrativa cambia por completo. Muchas veces la presión mediática y la constante exposición pública pueden generar situaciones de estrés, y quizás, en ese momento, Demet no se encontraba en su mejor estado anímico. O tal vez, la madre de Can tuvo una actitud que llevó a Demet a reaccionar de una manera que no le es habitual. Como digo, son solo hipótesis. Lo que sí es un hecho es que estas noticias afectan la imagen de los artistas. Los seguidores tienden a idealizar a sus ídolos, y cualquier acción que parezca alejada de esa imagen puede generar decepción. La industria del entretenimiento se basa mucho en la percepción pública, y los rumores, aunque infundados, pueden tener un impacto real. Desde nuestro canal, queremos abordar este tema con la mayor objetividad posible. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para analizar las diferentes facetas de esta noticia que ha captado la atención de tantos. Es importante escuchar todas las partes, aunque en este caso, las partes directamente involucradas no han emitido declaraciones oficiales al respecto. La falta de confirmación o desmentido oficial por parte de Demet Özdemir o Can Yaman deja el terreno abonado a la especulación, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Podemos especular sobre las razones. ¿Fue un acto de rebeldía? ¿Una muestra de independencia? ¿O simplemente un error humano? En el mundo de las celebridades, las relaciones son complejas, y lo que vemos en pantalla no siempre refleja la realidad de su vida privada. El hecho de que una relación sentimental sea pública no le da derecho a nadie a invadir detalles íntimos o a juzgar sin tener toda la información. Sin embargo, también es cierto que los artistas, al exponerse al público, aceptan cierto escrutinio. Y cuando se trata de relaciones con figuras públicas, la atención se multiplica. La dinámica madre-pareja es un tema delicado en cualquier relación, y en el contexto de la fama, se magnifica. Las redes sociales, como hemos visto, se han convertido en un hervidero de opiniones, donde cada uno se siente con derecho a emitir un juicio, a menudo sin considerar las consecuencias o la veracidad de la información. Hemos visto en el pasado cómo rumores similares han afectado a otras parejas del espectáculo. La especulación es parte del juego, para bien o para mal. Lo que diferencia esta situación es la gravedad del calificativo utilizado, inaceptable. Esto sugiere una acción deliberada y con una intencionalidad clara, que ha sido interpretada como una falta de respeto. Ahora pensemos en las posibles consecuencias. Si la relación entre Demet y Can era sólida, este incidente, si se confirma, podría haber creado una grieta. Las familias suelen ser un pilar importante y si ese pilar se tambalea, la estructura de la relación podría verse comprometida. Can Yaman se encontraría en una posición difícil, teniendo que mediar entre su pareja y su madre. Por otro lado, si Demet y Can ya no están juntos o la relación estaba en un momento delicado, este suceso podría ser simplemente un epílogo de una historia que ya estaba llegando a su fin. A veces las separaciones vienen acompañadas de tensiones, y los gestos, por pequeños que sean, pueden ser interpretados de diferentes maneras. Es importante recordar que la información en los medios de entretenimiento a menudo es sensacionalista y busca generar clics. Las versiones pueden ser exageradas o incluso inventadas para alimentar el interés del público. Sin tener declaraciones directas de los involucrados, todo lo que podemos hacer es analizar las informaciones que circulan y reflexionar sobre ellas. En resumen, el supuesto gesto inaceptable de Demet Özdemir hacia la madre de Can Yaman ha desatado una ola de comentarios y especulaciones. Las versiones apuntan a una actitud fría o distante por parte de Demet durante un encuentro, lo que ha sido interpretado por algunos como una falta de respeto hacia Gulden Yaman, la madre de Can. Sin embargo, es crucial recordar que no hay confirmación oficial de lo sucedido, y gran parte de la información se basa en rumores y testimonios anónimos. Las dinámicas familiares son complejas, y en el mundo del espectáculo, estas situaciones atraen una atención mediática considerable. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre este tema que ha dado tanto que hablar. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto incidente? ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Cómo creen que debería reaccionar Demet Ocan ante estas especulaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron del vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.